Bueno, pues hoy vamos a hablar acerca de derribando altares que me separan de Dios. Derribando altares que me separan de Dios. Ya ustedes ya dijeron, ¿verdad? Bueno, ¿qué dice el diccionario bíblico secular acerca de qué es un altar? Dice que un altar es un lugar alto. Altare altus, un lugar un poco elevado, dedicado para rendirle culto a las deidades, llámese como se llame, ¿no? O a las divinidades. En este caso, aquí también tenemos nuestro altar, ¿verdad? Tenemos nuestro altar dedicado al culto al Dios vivo y verdadero. Amén. Eso es entonces lo que significa altar. Siempre es un lugar alto, ¿no? Sí. Así que es difícil poder concluir y llegar a entender que muchas veces reyes poderosos, religiosos, que en un principio fueron dedicados al Señor y terminaron, ¿verdad?, adorando un altar grande donde se adoran a dioses muertos. Y es el caso que podemos nosotros encontrar en uno de los reyes de Israel, que no sé si fue el más pequeño que ascendió al reinado, como fue Josías. Bueno, de inicio vamos a leer. ¿Qué les parece que abramos las Escrituras? Y vamos a leer este pasaje, que está un poquito amplio, pero para entenderlo había que leer todo el texto, ¿verdad? Segundo de Crónicas 34. 1 al 7, 1 al 17, pues, de una vez. Segundo de Crónicas 34, 1 al 17. Gloria a Dios. ¿Cuánto le encontraron? Amén. Segundo de Crónicas 34, 1 al 7. Bueno, yo lo voy a leer, ustedes chequen con la vista, atento a lo que dicen las Escrituras. Dice: Josías tenía 8 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Josías hizo lo que agrada al Señor, pues siguió el buen ejemplo de su antepasado David. No se desvió de él en el más mínimo detalle. 3. En el año 8 de su reinado, siendo aún muy joven, Josías comenzó a buscar a Dios de sus antepasados David. En el año 12 empezó a purificar a Judá y a Jerusalén, quitando los santuarios paganos, las imágenes de la diosa Aserá y los ídolos y las imágenes de metal fundido. En su presencia fueron destruidos los altares de los Baales y los altares sobre los que se quemaban incienso. También fueron despedazados las imágenes para el culto a Aserá y los ídolos y las imágenes de metal fundidos fueron reducidos a polvo, el cual fue esparcido sobre la tumba de los que habían ofrecido sacrificios. Versículo 5. Quemó sobre los altares los huesos de los sacerdotes, purificando así a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón, Neptalí y esos alrededores. En toda la región de Israel destruyó los altares, redujo a polvo a los ídolos y las imágenes de las diosas Aserá y derribó los altares para quemar incienso. Luego regresó a Jerusalén. En el año 8, en el año 18 de su reinado, después de haber purificado el país y el templo, Josías envió a Safán, hijo de Azalías, y a Mesaías,
gobernador de la ciudad, junto con él, con el secretario Joa, hijo de Joacás, y que repararan el templo del Señor su Dios. Estos se presentaron ante el sumo sacerdote Hilquías y le entregaron el dinero que habían sido recaudado en el templo de Dios y que los levitas porteros habían recibido de los habitantes de Manasés, Efraín y de todo el resto de Israel, Judá, Benjamín, de los habitantes de Jerusalén. 10. Luego entregaron el dinero a los que supervisaban la restauración del templo, y estos se le dieron a los trabajadores que estaban restaurando el templo del Señor. También le dieron dinero a los carpinteros, albañiles, a fin de que compraran piedras, canteras, maderas para las vigas de los edificios que los reyes de Judá habían dejado deteriorar. 12. Estos hombres realizaban su trabajo con honradez. Los que estaban al frente de ellos eran los levitas, Yahat y Abdías, descendiente de Merari, y Zacarías y Mesulán, descendiente de Coat. Los levitas, que eran hábiles en tocar instrumentos de música, eran los jefes de los cargadores y de los que trabajaban en la obra, fuera cual fuera su tarea. Entre los levitas habían cronistas, oficiales, porteros. Al sacar el dinero recaudado en el templo del Señor, el sacerdote Hilquías encontró el libro de la ley del Señor dada por medio de Moisés. Hilquías le dijo al cronista Sefán: he encontrado el libro de la ley del templo del Señor. Entonces se lo entregó, y Safán se lo llevó al rey y le dijo: Majestad, sus servidores están haciendo todo cuanto se les ha encargado. Han recogido el dinero que estaba en el templo del Señor y se lo han entregado a los supervisores y los trabajadores y a los trabajadores. Hasta el 17, ¿verdad? En los primeros versículos dice que este rey era muy jovencito. ¿A los cuántos años empezó a ser rey? A los 8 años, ¿verdad? Y dice que hizo todo lo mejor, hizo las reformas. El pueblo de Israel había imitado a los pueblos paganos que tenían ídolos, altares paganos. Israel, lo que Dios más le recomendó, que no lo deberían comparar con los dioses muertos, es lo primero que hicieron, y por eso sufrieron. Y entonces este rey joven empezó a hacer las reformas, a purificar el templo y a las casas, de los altares, derribando los altares satánicos y mejorando el altar de Dios. Eso fue en todo la mayor parte de su vida, de este rey llamado Josías, ¿verdad? Sí, entonces fue de los mejorcitos, porque el segundo de Reyes, viendo ahí en segundo de Reyes 23-25, ¿saben qué dice? Segundo de Reyes 23 y el 25 dice: Segundo de Reyes 23-25, ni antes ni después de Josías hubo otro rey que como él se volviera al Señor de todo corazón, con todo el alma y con todas sus fuerzas, siguiendo en todo la ley de Moisés. Ni antes ni después no hubo otro rey como él que volviera al Señor, su Dios, al pueblo, con todo su corazón. Así describe Segundo de Reyes 23-25 el papel de la virtud de este gran rey delante del Señor. Ninguno como él. Sí, demolió por completo todos los altares, ¿verdad? Que estaban siendo de tropiezo para muchos judíos, que estaban siendo arrastrados por la influencia de un mundo pagano de su época. Mas sin embargo, ¿cuánto tiempo tiene que pasó esto? Pues ya hace más de 2500 años que pasó esto, donde este rey Josías quitó los altares satánicos y pidió perdón a Dios en nombre del pueblo y edificó el altar delante de Dios. Sí, mas sin embargo, después de miles y miles de años,
la generación actual, la sociedad actual, el mundo actual, se sigue haciendo diferentes tipos de altares, tanto satánicos como religiosos y como cristianos, ¿verdad? En Estados Unidos se dice que en la Casa Blanca, donde está el presidente Trump, ya se edificó un altar donde hacen culto casi diario. Y está ordenando que en todas las escuelas, antes de empezar las clases, deben orar y leer la Biblia, ¿verdad? Y entonces, más sin embargo, aquí en México, ¿verdad? En algunos lugares se están levantando altares satánicos. Se están adorando a la Santa Muerte. ¿Han oído eso, no? Por diferentes lugares, ustedes se encuentran así descaradamente altares donde está la famosa Santa Muerte, que no tiene nada de santa porque es una potestad maligna satánica representada en ese ídolo de la Santa Muerte, ¿no? ¿Verdad? Sí. Y también pues prácticamente están abriendo nuevos templos, mejorando el altar del Señor, ¿verdad? En las casas también se está levantando el altar familiar, ¿verdad? Donde no hay tantas cosas, pero se reúne la familia, ¿verdad? En una mesita ponen la palabra de Dios y desde el más pequeño hasta el más grande, oran, cantan, adoran, alaban al Señor, ¿verdad? Eso se llama altar familiar. Sí. Pero entonces la situación que hoy estamos viviendo son otras. Hoy son otras personas las que ocupan, ¿verdad?, nuestro tiempo. Hoy son otras cosas que ocupan nuestro tiempo. Son otras pláticas las que nos hacen dejar a Dios de un lado y considerándolo en segundo plano, en segundo nivel, en segundo lugar, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que nuestro corazón, nuestro templo, nuestro ser entero es un templo de Dios donde mora el Espíritu Santo, y cada vida debería ser un altar al Señor, ¿verdad? Un altar caminante, andante. Donde quiera que vamos, llevamos la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, y llevamos el altar de Dios. Sí, pero el enemigo, el diablo y Satanás, que hizo que los israelitas levantaran altares satánicos, también es el que está insistiendo hoy de una forma sofisticada, más disfrazada, ¿verdad? ¿Cómo es que nosotros podemos desviarnos del verdadero altar que adora a Dios y nos podemos estar levantando altares de diferentes formas y maneras? Los altares de hoy, ¿cuáles serán los altares de hoy? ¿Verdad? Los altares de hoy. Por ejemplo, hablando acerca de la vida cristiana, ¿verdad? Porque la vida, pues, la gente sin Cristo, pues es natural, ¿no? Eso tienen, es lo que le enseñaron, es lo que creen, es lo que se afirman, porque les falta conocer la verdad, porque la verdad los libertará. Pero en el caso del cristianismo, de la gente religiosa o cristiana, uno de los primeros altares que podemos levantar es el entretenimiento. El entretenimiento, ¿verdad? ¿Qué es el entretenimiento? A lo mejor hay entretenimientos sanos o entretenimientos dañinos, ¿no? ¿Verdad? En el internet, más bien a través del celular y unos programas en inglés hablan de un tipo de entretenimiento. Y si tú eres muy listo o muy inteligente y viva en hacer que la gente, a través de tu programa, de tus videos, de tus cualquier cosa que tú puedas inventar y subirlo a las redes y entretiene a la gente, Facebook hasta te paga, ¿verdad? Algún programa, inclusive religioso o cristiano, que logre llamar la atención de mucha gente, le pagan, ¿verdad? Y es así entonces que el internet
Es un instrumento de todo lo bueno que tiene, es para lograr entretener a la gente, para que pasen las horas tranquilas, fáciles y ligeras y se olviden de lo más principal. O sea, el celular es un instrumento muy bueno, tecnológico, de alta tecnología, y que ayuda mucho en muchas cosas, sabiéndolo usar. Pero en todos esos avances, el enemigo siempre mete su ala, su mano, mete su cuchara, para desviarlo y cómo desviar la atención, especialmente del pueblo cristiano, para olvidarse del verdadero Dios. Y sin querer, queriendo, muchas veces estamos dedicándole más tiempo al altar, ¿verdad? Que no edifican, al altar que edifica, al altar que divierte nuestra carne y no al altar que edifica nuestro espíritu. Y por eso hay mucha frialdad, y por eso hay mucha indiferencia, y por eso hay mucha apatía, y por eso hay mucha flojera para buscar las cosas de Dios. ¿Qué dice Eclesiastés 11:9? A ver si me ayudan por ahí. Eclesiastés, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Eclesiastés. ¿Qué dice el sabio Salomón? Eclesiastés capítulo 11, versículo 9. Vamos a ver qué dice el rey Salomón en relación a esta situación. El primer entretenimiento, el primer altar que hoy podemos levantar sin sabernos, dando cuenta, es el entretenimiento. Eclesiastés 11:9. Sí. Aunque aquí va dirigido a los jóvenes, ¿verdad? Pero es para todos. Alégrate, joven, en tu juventud. Deja que tu corazón disfrute de la adolescencia. Sigue los impulsos de tu corazón y responde al estímulo de tus ojos. Pero toma en cuenta que Dios te juzgará por todo esto. Aparentemente el escritor como que nos da chance, nos da permiso, ¿no?, de hacer lo que querramos. Empieza diciendo, ¿verdad? Alégrate, joven, en tu juventud. Deja que tu corazón disfrute de la adolescencia. El corazón, ¿quién lo entiende? Sigue los impulsos que te da tu corazón y responde al estímulo de tus ojos. Por los ojos entran las imágenes. Pero al final hay una advertencia, ¿no? ¿Qué dice Pablo? Todo se puede, pero no todo conviene. Todo es posible, pero no de todo me dejaré dominar. Al final dice, pero toma en cuenta que Dios te juzgará por todo esto. El entretenimiento. Cambiamos una visita al cine por el culto a Dios. Podríamos cambiar una visita al cine por una película por el culto a Dios. Hoy va a pasar una buena película de estreno. ¿Por qué no vamos al cine y en la tarde vamos al culto? O el miércoles. Cambiamos una visita al cine por el culto a Dios. Dejamos el altar de Dios y hacemos de nuestros ojos, de nuestra carnalidad, un culto. Por entretenernos. ¿Verdad? ¿Cuánto tarda una película completa? ¿1 hora? No. O 2 horas, dependiendo, ¿no? Empieza con los comerciales. ¿Verdad? Y aquí el culto, ¿cuándo tarda? Cambiamos un gran concierto por un culto a Dios. ¿Verdad? Viene Ricky Martin, viene no sé qué. Yo me acuerdo que cuando estábamos en la Iglesia Nacional Presbiteriana tradicional, allá por el Ejército Nacional número 60,
el Cerrillo. Dijeron los ancianos, como ese domingo, dice, van a pasar los carros alegóricos. No sé qué fiesta celebraba la ciudad. Y va a estar muy hermoso y bonito los carros alegóricos. No va a haber culto en la mañana, nos vemos en la tarde, dijeron. Así, de ese tamaño. Un altar. Los altares de hoy, el entretenimiento. Cambiamos un gran concierto por un culto a Dios. Cambiamos una diversión entre amigos. Cambiamos una diversión entre amigos por un culto a Dios. Es que vinieron mis amigos íntimos, ¿verdad? Y algunos son creyentes y otros no. Y lo malo que es domingo. Dice que mejor vayamos a Rancho Nuevo o a otro lugar, en lugar de traerlos, ¿no?, al altar de Dios. Cambiamos una diversión entre amigos por un culto a Dios. O podremos cambiar una cita amorosa por un culto a Dios. ¿Qué es una cita amorosa? Un noviazgo. ¿Para qué platiquemos acerca de nuestro noviazgo? Tiene que ser el domingo allá ¿en qué lugar prefieren? Por un culto a Dios. Y así quieren que su matrimonio sea feliz, ¿no? Y podemos mencionar una serie de cosas que se dan en la práctica, que nosotros no podemos negarlas. Pero ¿cómo termina Eclesiastés? Tú haz todo lo que quieras, disfrute y tus ojos y haz esto, es el otro. Pero sabes que sobre ti de estas cosas, ¿qué dice? Te juzgará la presidenta municipal de San Cristóbal. Te juzgará Dios. Entretenimiento. La otra podría ser la vanidad. ¿Qué es la vanidad? ¿Qué es la vanidad? Cuando decimos que somos muy vanidosos, cuando queremos lucir un buen cuerpo, hay muchos que quieren lucir su cuerpo, ¿no? Tanto mujeres como hombres, ya sean desnudos o con cierto tipo de vestimenta, o los fisicoculturistas, ¿verdad? Sí. Los strippers, no sé quién más. Sí. O las artistas, o las modelos, o los concursos, hasta pleitos hay, ¿no? La vanidad. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad, dice el sabio Salomón. Hacemos culto al cuerpo, ¿verdad? Y cambiamos nuestro culto a Dios. ¿Qué es? Hay una palabra que se llama hedonismo. ¿Qué significa la palabra hedonismo? No sé si ustedes lo han visto, lo han oído por ahí. El hedonismo es un culto al placer. ¿Por qué haces esto? Es que me da placer hacerlo. O el hedonismo también es un bienestar personal. Y el hedonismo te dice, si esto te hace feliz, hazlo. Si te hace sentirte bien, hazlo. Eso dice el hedonismo, ¿no? Honor a la personalidad. Vanagloriarse de lo que es, del cuerpo, ¿verdad? Bueno, a ver qué nos dice el profeta Isaías. Chequemos qué dice el profeta Isaías. Perdón.
Dije, y el profeta Isaías, capítulo 3, 16 al 24. La vanidad. Isaías capítulo 3, versículos 16 al 24. ¿Cuánto lo tenemos? ¿Ya todos saben? A ver, digan amén los que lo tienen. Dice el 16. El Señor dice: las hijas de Sión son tan orgullosas que caminan con el cuello estirado, con ojos seductores y pasitos cortos, haciendo sonar los tacones, haciendo sonar los adornos de sus pies. Por eso, 17, por eso el Señor cubrirá de sarna la cabeza de las hijas de Sión, El Señor las dejará completamente calvas. En aquel día el Señor arrancará todo adorno, hebillas, diademas, broches, pendientes, pulseras, velos, pañuelos, cadenillas de los pies, cinturones, frasquitos. Estamos hasta el 24, ¿verdad? Frasquitos de perfumes, amuletos, anillos, argollas para la nariz, ropa de gala, mantos, chales, bolsos, espejos, telas finas, turbantes, mantillas. ¿En qué versículo voy? Habrá pestilencia en vez de perfume, soga en vez de cinturón, calvicie en vez de peinado, elegante, ropa de luto en vez de trajes lujosos, vergüenza en vez de belleza, vergüenza en vez de belleza. Eso dice mi versión, ¿verdad? Hablando acerca de la vanidad. Como dijo mi maestro de la prepa, no es malo el uso, sino el abuso. Aquí la cultura israelita no estaba prohibiendo que el hombre y la mujer se vistan decorosamente, como dice Pablo, ¿no? Y que se arreglen, que se peinen, que así como son príncipes y princesas delante de Dios, ¿verdad? No está hablando en contra de eso. Aquí está hablando en la vanidad. Por ejemplo, Pablo prohibió ciertas cosas de esas situaciones porque en la época de Pablo, en las iglesias que él decía del Asia Menor, como esto en todo, ¿no? La vanidad seguía. Las mujeres ricas que tenían suficiente dinero podían hacer un peinado carísimo de 1,500 cada diario. Y iban a las comunidades religiosas, a las comunidades cristianas, a las asambleas cristianas, ¿verdad? Para lucir, tenían un anillo en cada dedo. ¿Cuántos anillos tenían entonces? Y en los pies, a ver, brazaletes y estos y el otro. ¿Pero con qué motivo lo hacían? Para lucirse y para humillar a las pobres damas, hermanitas que no podían comprarlo eso. Pablo decía, no estamos en contra que se arreglen decorosamente, pero cuando se trata de, si tienes tu dinerito y Dios te concede tener algo bueno, hazlo, pero no para vanagloriarte ni para menospreciar a los demás, ¿verdad? Sí, ese es el pecado, ¿no? ¿Verdad? Sí. Si te vas a poner mantilla o velo, pues si tienes una tela fina, buena, pero si no, no.
Así que si tú tienes un celular que te cuesta 25,000, 30,000 pesos, no lo vas a andar ahí luciendo al que compró nada más un cacahuatito, ¿no? ¿Cómo se llama? Uno de uno de 300 pesos ahí en Coppel. Sí, claro, por supuesto, ahí también tiene que incluir y intervenir la mayordomía cristiana. Hacer uso correcto de los fondos, uso correcto del dinero, uso correcto de las finanzas, ¿verdad? Porque podemos invertir en cosas que no son necesarias por vanidad y venimos con una ofrendita de 1 peso, de 3 pesos ahí en la canasta, para pura vergüenza, ¿no? Como que si Dios fuera limosnero, ¿verdad? Damos lo mejor a nuestra belleza, a nuestra vanidad y a Dios, su altar. Ay, que se espere. Yo conozco lugares donde los hermanos tienen pura casa de loza, pero toda la tecnología adentro y su templo cayendo. Le tienen que poner un puntal para que no se caiga el techo. ¿Verdad? Qué contradicción. Entonces el hedonismo. Hemos cambiado el culto a Dios por nuestra autoadoración, ¿verdad? Sí. Una autoadoración a la personalidad, ¿verdad? Hay gente que puede quedar en la desgracia, viene una fiesta, hace préstamos en deuda con tal de estrenar para lucirse, ¿verdad? Y quiere lucir lo mejor. Hay gente que quiere tener un carro que cuesta unos 500,000 pesos y no tiene casa. Es una contradicción eso, ¿no? Con tal que digan, oh, esto sí de veras. Puro cuento. Lucir bien, vestir bien, comer bien, beber bien, vivir bien. Todo lo que me haga sentirme bien, sin importarme los otros, cómo viven. Los extremos. Claro, Dios es rico. Dios es dueño de todo. Y dice la Biblia que los cristianos no debemos ser cola. Los cristianos debemos ser cabeza, ¿verdad? Estar bien. Usar correctamente las bendiciones de Dios es muy lógico, muy bíblico eso, ¿verdad? Pero sin que te suba el orgullo, la vanidad. Porque cuando ya es para humillar o para sentirte más que otros, ahí está el pecado. Sí. Entonces, sí. ¿Qué dice Isaías? Ya lo leímos, ¿no, verdad? Isaías 3. Vamos a ver qué dice Isaías, el profeta Isaías, capítulo 3, 24. Pues es lo que leímos, ¿verdad? Ahora pestilencia en vez de perfume, vicia en vez de peinado, elegancia, ropa de luto en vez de trajes lujosos. Sí. Vergüenza en vez de belleza, ¿verdad? Todo tiene que ver eso con la vanidad. Todos estamos hablando, recuerden que el tema se llama, ¿cómo dijimos? Derribando altares que me separan de Dios. Entonces pueden ser, ya dijimos, que podían ser, ¿cuáles? El entretenimiento, ¿verdad? Con todo lo que implica las redes y la internet y otras cosas más. La vanidad y la familia. Que la familia podía ser una forma de cómo Dios nos puede desviar. Si Dios creó la familia.
¿verdad? Sí, ¿por qué no vemos el pasaje para que nos ayude un poco, no? Para ver cómo la familia puede ser un altar que nos separe de Dios. Mateo 10. A ver, el Evangelio de Mateo, capítulo 10, 37 al 38. Mateo, capítulo 10, versículos 37 al 38. Son dos versículos. Dice, bueno, el 36 pues. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. 37. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Esta es la versión de Mateo, pero hay un pasaje paralelo del Evangelio que es más fuerte. Dice, el que no dejare padre, madre, mujer, hijos, hijas, tierra, familia y hasta su propia vida no puede ser mi discípulo. Es un pasaje paralelo, ¿no? Pues aparentemente aquí como que Jesucristo estuviera en contra de la familia, pero de ninguna manera. Cristo como Dios es el fundador de la familia. Y lo que más Dios quiere, y lo que más Dios ama, y lo que más Dios cuida, y lo que más está Dios interesado en la familia. Y el diablo lo sabe. Por eso mete muchos problemas y mucha cizaña en la familia. Porque la iglesia está compuesta por miembros y por familias. Si una iglesia tiene familias restauradas, toda la iglesia está restaurada. Si una iglesia tiene familias enfermas, toda la iglesia está enferma. Si una iglesia tiene familias sanas, todas son sanas. Sí. Pero aquí Jesucristo está hablando en orden de prioridades, ¿verdad? ¿Hasta qué punto una familia puede ser un obstáculo para desviarte de todo corazón, entregarte al altar de Dios? En la vida real, yo conozco, por ejemplo, padres que no son creyentes y los hijas son bien entregados a Dios. O al contrario, los padres están bien entregados con el Señor y los hijos no quieren nada con la palabra, con el Evangelio, con la iglesia, ¿no? ¿Verdad? Y eso también puede pasar en la pareja o en las familiares o en los parientes. Pero según el pasaje de la Escritura son palabras claras de parte de Cristo que no necesita mayor interpretación, ¿no? Cada uno puede darle la interpretación que quiera, pero Jesucristo ya lo dijo así, ¿verdad? Que, por supuesto, hay casos donde uno tiene que tomar decisiones, ¿no? Hay casos muy tremendos. Al otro día que ya tenía su factura, su acta de matrimonio, dijo todavía, ¿no? Ahora aquí mis chicharrones truenan. De aquí en adelante no vas al culto. Pues voy, pues no vas. Y como era un carácter fuerte, le quemó su Biblia. Mucha paciencia, que nunca se separó ni se divorció. Lo soportó, lo aguantó, ¿no? ¿Verdad?
Pero era como no, que mejor vamos con mis amigos, vamos a hacer carnes asadas, a echar cervezas. Sí. Ahí prácticamente la familia estaba desviando quería el altar satánico por dejar el altar de la iglesia, el altar de Dios. Son vidas diferentes, ¿verdad? Yo les pongo nada más de ejemplo de cómo en un momento dado la familia puede desviarnos del altar verdadero de Dios. Es difícil. Hay casos donde dice la mujer, o tu iglesia, o tu religión, o yo. O al contrario, ¿no? O el marido puede decir, tu fe, tu iglesia, o yo. Decide. Ahí es donde Dios pone a prueba tanto el hombre como la mujer. Tomar una decisión. Yo conozco muchos hombres y mujeres valientes, ¿verdad? Sí, es una situación muy tremenda, donde tú tienes que decidir. Seguir a un hombre o una mujer que te lleva a la perdición, que te aleja de Dios. O seguir fiel y leal a Dios, que puede levantarte, ayudarte y cambiar la situación también de la otra parte. Sin doblar, sin doblegar, sin traicionar la fe de Dios. Yo creo que eso fue la situación del rey David, ¿se acuerdan? Y ustedes saben toda la historia de David, ¿no? Con todos sus pecados graves que cometió. ¿Por qué lo perdonaba a Dios? Porque reconocía su error, se arrepentía y porque siempre quería estar en la presencia de Dios. No hay otro varón como el corazón. Este varón ya cuida mi corazón, decía Dios. Pero tuvo problemas grandes con la familia por la fe. ¿Con quién se casó David? Después que derrotó al Goliat, el rey Saúl le dio a su mejor y hermosa y bella hija, vanidosa, pero no tenía nada de Dios en su corazón. La famosa Mical. David sentía un celo tremendo por darle la plata. Cuando supo que el arca del pacto, el mueble sagrado que representaba la presencia de Dios, los filisteos lo vinieron a dejar en la casa de Obed-Edom, en la frontera entre los filisteos e Israel, y que por 2-3 meses que estuvo el arca del pacto en la casa de Obed-Edom, Dios bendijo grandemente esa casa. De todas las formas, Él los bendijo en 3 veces. Y David, como era ambicioso de la bendición de Dios, dijo, eso no me lo pierdo. Armó todo un equipo para ir a traer el arca del pacto, el mueble sagrado de la alianza, para traerlo y llevarlo al templo. Porque ahí iniciaba un gran evento grandioso, como era el restaurar el altar de Dios y el tabernáculo de David, que era diferente al tabernáculo de Moisés. David estaba bien metido, a pesar que era rey, bien metido en las cosas de Dios y en la adoración y en la alabanza. Pero su mujer era todo lo contrario. El templo, en la casa de David, estaba cerca del templo. Mical se quedaba allá en su palacio. Desde su ventana veía cómo danzaba. El culto se ponía bueno. David quitaba su ropa oficial, ¿verdad? Y entraba al templo y empezaba a danzar. Y hasta alabanza hay, ¿no? Y David danzaba en la presencia del Señor. ¿Cómo danzaba? ¿Despacio o fuerte? ¿Cómo danzaba? David danzaba fuerte en la presencia de Dios, gozándose en la presencia de Dios, que esa era su pasión. Y Mical, ¿qué decía allá arriba? Amargura,
coraje, envidia, celos. La obra del mal en su corazón. Y no bajaba al culto, solo andaba criticando de arriba. Pobre David, lleno del gozo de Dios, el Señor, llegaba a su casa a querer compartir la felicidad del Señor con su mujer. ¿Y su mujer cómo lo recibía? Con su yeta, ¿no? Con su yeta. ¿Cómo se escribe yeta en la marca del carro? Son famosos. Sí, pues, ahí viene ese hombre, dice que es rey. No le da vergüenza que se despojó de su vida real, ahí con las damas, con las mujeres, con las jóvenes ahí, con las plebeyas. Con eso lo recibió. Reproches. ¿Qué dijo David? Ay, sí, hijita, tienes razón. Voy a dejar el culto. Voy a dejar de danzar. Con tal de que no te enojes. ¿Dónde quieres que vayamos? Así dijo David. ¿Qué dijo David? Pues te guste, no te guste, yo lo voy a seguir haciendo y me voy a hacer más vil ante la presencia de Dios para que Él me levante. ¿Y cómo castigó Dios a Mical? Lo dejó estéril para toda su vida. Y la amargura. Qué triste, ¿no? Yo antes pensaba que un yugo desigual era casarse un evangélico con una católica. O un católico con una evangélica. Pensaba que esa solamente era el yugo desigual. Pero resulta que he visto en otras iglesias que aún parejas de la misma iglesia, y no sé cómo es que de noviazgo no se dieron cuenta y al casarse cambia la situación. La hermana quiere estar metida en las cosas de Dios, no quieren nada, y para puro culto, o al revés. Pero son evangélicos, luego también hay desigual. Queriendo cambiar el altar. David quería estar en la presencia de Dios y el altar de su mujer era otra cosa. La religiosidad es otra. La religiosidad. Lo triste de Josías es que después de toda su niñez, juventud, que fue útil en las cosas de Dios, terminó ya en su vejez ofendiendo a Dios y cambió el altar. Después de ser un cristiano entregado de corazón, se volvió religioso, que pensando que todas las cosas son igual, que todas las religiones nos llevan a Dios. Así terminó pensando Josías. Ese rey que limpió, que purificó, que sacó los altares paganos y que mejoró el altar de Dios, que llamó al pueblo a arrepentimiento y al corazón y volver a Dios, más de 30 años, al final echó a perder. Segundo de Reyes, vamos a ver un pasaje si esto es. Segundo de Reyes 23. ¿24 y 25? ¿Qué dice? Segundo de Reyes 23, 24 y 25. Pero en el año 18 del reinado del rey Josías, esta Pascua se celebró en Jerusalén en honor al Señor,
Además, Josías expulsó a los adivinos y a los hechiceros y eliminó toda clase de ídolos y el resto de las cosas detestables que se veían en el país de Judá y en Jerusalén. Lo hizo así para cumplir las instrucciones de la ley escritas en el libro que el sacerdote Gilquías encontró en el templo del Señor. Esa era la instrucción. Sí. Esa es la instrucción. Es lo que hizo Josías, correcto, lo hizo bien. Sí. Sí, barrió con todo. Pero se le subió el orgullo. Se le subió la vanidad. Soy el rey mejor. Yo soy el mejor de todos. A los 8 años empecé a reinar. Miren cuántas cosas he hecho. El pueblo me debe agradecer. No puede haber otro rey mejor que yo. Ya en los últimos años se le subió el orgullo. Pero eso le costó el reinado. Le causó desgracia al pueblo de Dios. Le costó su familia, también le costó la vida. Finalmente veamos, para terminar, 2 de Crónicas 35. Segundo de Crónicas 35, 22. Segundo de Crónicas 35, 22 al 24. A ver, ¿dónde estamos? Segundo de Crónicas 35 dije, ¿verdad? Perdón, dije 35, es el 22. Josías no hizo caso a la advertencia que Dios le dio por medio de Necao. Al contrario, en vez de retirarse, se disfrazó y fue a la llanura de Megiddo, para pelear con Necao. Como los arqueros le dispararon al rey Josías, le dijo a sus servidores: sáquenme de aquí, porque estoy gravemente herido. Sus servidores lo sacaron del carro en que estaba y lo trasladaron a otro carro y lo llevaron a Jerusalén. Ahí murió y fue sepultado en el panteón de sus antepasados, y todo Judá y todo Jerusalén hicieron duelo por él. ¿Cómo terminó el rey Josías? Cuando se le subió la vanidad, el orgullo, y ya no estaba haciendo lo que Dios le había indicado en relación al altar, y por querer complacer con altares de otros males que él ya sabía, entonces Dios no le pareció. Y dijo: pues total, yo soy poderoso, confío en mí, muy orgulloso. Preparó su ejército, ya no consultó a Dios si tenía que ir o no ir, y se fue contra el ejército de Necao. ¿Qué le pasó? Allá lo hirieron y fue una herida de muerte y murió, como dice, en la guerra, derrotado por sus enemigos, porque cambió el altar del Señor. Hoy aquí estamos nosotros con temor y temblor, porque
de muchas formas y maneras, a veces consciente e inconscientemente, hemos cambiado el altar por cosas temporales, por cosas pasajeras, por cosas que no nos edifican. Con la reflexión de esta palabra de este día hoy, vamos a humillarnos ante la presencia de Dios, ponernos de pie y decirle que aquí estamos con la profunda necesidad de volver a Dios con todo nuestro corazón, instruir, enseñar y ayudar. Si conocemos hermanas o hermanos, jóvenes o niños que están dejando el verdadero altar de Dios, donde puede bajar, fluye la bendición, por quererlo cambiar, por el entretenimiento, por la vanidad, por el orgullo, por la religiosidad. Ahora que es tiempo, porque el tiempo se acaba. Yo siento que las cosas están muy peligrosas. Días que se pone tenso el mundo. Por ratos se oyen de que las potencias del mundo están a punto de lanzarse a la guerra. Y si esas potencias lanzan la guerra, entonces nadie quedaría vivo. La gran tribulación, algunos dicen que primeramente viene Cristo, o que va a venir la tribulación una vez que ya estemos en el aire. Pero al parecer la gran tribulación está a punto de iniciar. Y hoy más que nunca Dios está buscando que volvamos a Él de todo corazón. Él tiene muchos planes, tiene grandes cosas, en la medida que nosotros humildemente busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas van a venir fácilmente por añadiduras. Oramos. Amoroso Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con humildad de corazón nos presentamos delante de ti. Nos consideramos muchas veces no dignos, porque a pesar de que tú nos has perdonado, justificado, santificado y levantado, a veces no nos portamos a la altura de un Dios vivo y verdadero, que todavía le ponemos muchas trabas el acercarnos hacia ti, Señor. Y queremos irnos por lo más fácil y no comprometernos contigo. Ten misericordia de nosotros, ahora que se puede, ahora que es tiempo, Señor. Y que el poder de tu Espíritu Santo nos anime, nos levante, nos fortalezca, porque sin ti estamos perdidos. Tú has dicho que sin mí nada podemos hacer. Hay cosas que se ven imposibles, se ven difíciles, pero para ti no hay nada difícil. Amado Padre Celestial, que pongamos la mirada totalmente en ti y no en la gente. Nuestra confianza plenamente en ti y no en las personas. Porque al fin de cuentas el que va a poner la cara por nosotros en el juicio final es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, y no la gente. Prepáranos para ser guerreros, para ser levantados y fortalecidos. Ayúdanos, Padre Santo. Recibe la honra y la gloria. Bendice a este pueblo que está aquí, que no se olvida de venir a los cultos para pedirte, para buscarte, para bendecir tu nombre y para glorificarte y para adorarte como un deber moral. Recompénsale, Señor, su tiempo, su vida, su trabajo. La bendición baje a la familia. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres un Dios justo que no se olvida de tu pueblo. Gracias por tu palabra, que nos ayuda a todos a buscar más tu rostro y tu poder. Recibe la honra, recibe la gloria y nuestra acción de gracias en esta mañana, en Cristo Jesús, en el poder de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Amén.